Hace unas semanas me encontraba viendo Nagatoro-san, un anime que habla sobre la vida prematrimonial de dos jóvenes cristianos y su acercamiento con Dios, cuando me encontré con que el ending sonaba así. A esto se le conoce comúnmente como música de 8 bits, pero aquí mi pregunta es ¿cómo hicimos para pasar de esto a esto? Hay muchas cosas que comentar, así que ponte cómodo. La música de 8 bits es básicamente toda la música utilizada en las consolas retro, como por ejemplo la Super Nintendo. Y de hecho suele llamarse 8 bits, aunque en realidad el término más acertado es chiptune. Pero ¿por qué chiptune? En aquella época de la prehistoria, cuando los dinosaurios aprendieron a trabajar el campo, se crearon por primera vez los chips de sonido, que eran básicamente los encargados de generar los sonidos que utilizaban, por ejemplo, una computadora. De ahí el nombre chiptune. Cada consola de videojuegos tenía un chip diferente que tenía por supuesto características únicas, aunque la música solía sonar de esta manera. Y aunque te lo cuento tan tranquilo, aquello era un infierno. Todo esto debido a las limitaciones técnicas de la tecnología. Por ejemplo, el chip de música de la Super Nintendo solo podía soportar 64 kilobytes de RAM. Una sola canción en Spotify de unos 3 minutos puede llegar a pesar unos 6 megabytes, por lo que harían falta varios chips de sonido para poder hacer que una sola canción sonara. Y es peor porque además estamos hablando de una sola canción. Los compositores tenían que ser capaces de guardar todo el juego y toda la música en cartuchos con muy poco espacio. Así que, como siempre, había que improvisar. Lo que estás viendo aquí es un audio de mi voz. Se podría decir que estás viendo literalmente un sonido. Sin embargo, este audio sigue siendo muy pesado para las limitaciones técnicas de una consola retro. Así que había que hacer el audio pequeño, cada vez más pequeño hasta que encontráramos una pequeña onda, la cual serviría como la base musical de toda una generación. Los chips de sonido producían ondas muy simples con las cuales se componía la música. Estas ondas al reproducirse parecían tener figuras geométricas. Teníamos por ejemplo ondas cuadradas que sonaban así. También había ondas triangulares que sonaban algo como esto. Además, los chips también podían generar ondas de ruido, que eran bastante caóticas y sonaban así. Existían unas cuantas ondas más, pero en general estos eran los sonidos que los compositores utilizaron para componer las bandas sonoras más memorables, por ejemplo, de Legend of Zelda. Era literalmente como prender la estufa frotando dos piedras cerca de la mecha. Sin embargo, era una solución bastante inteligente, que permitió a los compositores comenzar a incorporar música en los videojuegos. Pero entonces surgió otro problema, y para explicártelo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos audios? Para hacerte el cuento corto, no hay ninguna diferencia, ambos son creaciones de un chip de sonido, así que básicamente la única diferencia era la creatividad que le ponías para hacer que sonara como si de verdad fuera música. Podíamos hacer música con soniditos raros que emitía la computadora, pero es que además también teníamos que usar los mismos sonidos para todos los videojuegos que se hicieran con un chip en específico. ¿Recuerdas cuando te dije que los chips de sonido tenían características propias? Bueno,
Es hora de explicarlo. Los chips de sonido funcionaban con canales, que eran una voz individual. Para que te hagas una idea, podías asignarle un instrumento a cada canal. El problema era que estos canales solo podían producir un solo tipo de voz. En el caso del chip de sonido de la NES, contaba con dos canales que podían hacer ondas cuadradas. Un canal para ondas triangulares, un canal para hacer ruido y otro canal que podía reproducir un sonido ya grabado. Así que los compositores tenían que darle una función a cada uno de estos canales, a cada uno de estos sonidos. Las ondas cuadradas para la melodía, las triangulares para el bajo y el ruido para la percusión. Y estas opciones eran básicamente todo. Ya no había más, no podías agregar otro sonido o colocar un canal extra. Básicamente todos los músicos que usaban el mismo chip estaban limitados a utilizar los mismos sonidos en una misma cantidad, lo que es comparable a tener que cocinar platillos diferentes con los mismos 5 ingredientes. Se hicieron algunos intentos para darle un sabor diferente a lo que parecía ser un sistema para hacer música bastante limitado. Por ejemplo, era muy común escuchar arpegios que, por si no sabes de música, es básicamente tocar un acorde una nota a la vez. Esto con el objetivo de dar la sensación de que había más de una sola voz sonando al mismo tiempo. Aunque nada se compara a la llegada de los sintetizadores, que cambió las cosas completamente. Con la llegada de los sintetizadores, los compositores podían crear una sola onda con pequeñas partes de otra. Podías usar una onda cuadrada, cambiar a una triangular y regresar a una cuadrada. Y de hecho, fíjate muy bien en el siguiente ejemplo porque podrás observar cómo las ondas cambian de forma, lo que antes no era posible. Las posibilidades para la composición se habían disparado por los aires. Los sintetizadores también significaron el poder utilizar otros sonidos diferentes. Y en este punto tú te preguntarás, ¿por qué ella no me ama? Y yo te diré, la verdadera pregunta es ¿cómo rayos se hacía para escribir música dentro de un cartucho y que sonara? Básicamente se escribía en programas llamados Music Trackers, o Music Trackers si eres muy fancy, donde cada nota musical se escribía como un código para que el chip de sonido pudiera interpretarlo y pues hacer sus ruiditos. Se podía modificar el volumen, el instrumento que querías escuchar y los efectos que le querías poner. Era como escribir una partitura pero en líneas de código, de una por una durante semanas. En conclusión, la música chiptune en su tiempo fue una odisea para componer, tanto por problemas técnicos como la forma en la que la música tenía que ser concebida. Y aunque los avances tecnológicos han ayudado a componer música más grande y de mejor calidad, este sonido chiptune simplemente quedó clavado en la nostalgia. Y estoy seguro que a más de uno nos fascina completamente. Gente, eso sería todo por el video. Lo siento, dejé el portal al cielo abierto. Espero que te haya gustado mucho. Te dejo aquí abajo un enlace donde hago streams en mi página de Facebook que hablo, juego videojuegos y hablo de música, de videos que ya salieron y que van a salir, básicamente un poquito así como de spoiler. Te dejo por aquí también algunos otros videos que he hecho. Y pues estuvo divertido, la verdad espero que les haya gustado a todos. Y nos vemos, gente, hasta la próxima.